Volvemos nuevamente a repetir el mismo concepto que venimos repitiendo casi cada domingo. No adoptamos una vida correcta para hacernos hijos de Dios. No es que comenzamos a comportarnos bien para convertirnos en hijos de Dios. No, sino que por cuanto fuimos hechos hijos de Dios, comenzamos a vivir una vida diferente ahora en el poder del Espíritu Santo. Tendría 1000 pasajes para poder hacer referencia a lo que quiero compartir en esta mañana, pero hoy quiero tomar solamente una pequeña porción de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, donde habla mucho acerca. De hecho, la carta a los Efesios se la llama la carta del nuevo hombre, de la nueva creación. Porque son palabras que utiliza el apóstol Pablo para referirse a esta experiencia de fe. La transformación del hombre sin Dios en un hombre con Dios que cambia su vida y se transforma en una nueva creación. Creados en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Un nuevo hombre conforme a la semejanza de Cristo. Una persona, un hombre o una mujer que aún siguen viviendo en un cuerpo natural humano igual que el resto de los mortales, pero algo ocurrió en su interior que lo hace que se convierta en una nueva persona completamente diferente. Esa es la idea del apóstol Pablo en el libro de los Efesios. Por eso en el capítulo 4 del libro de Efesios, el apóstol Pablo va a decir lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La diferencia que va a establecer el apóstol Pablo en estos textos que vamos a leer en esta mañana no es entre actos pecaminosos y actos piadosos. No tiene que ver solamente con acciones que son fácilmente detectables. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de la manera, de las razones, de los propósitos por la que vive alguien que no conoce a Dios y alguien que sí conoce a Dios. Y que se traslada en las acciones, no porque sea un acto religioso, sino porque algo profundamente espiritual ocurrió en él que lo lleve a vivir una vida diferente. El apóstol Pablo va a comenzar con una orden o con un imperativo. Ya no anden como las personas que no conocen a Dios. No puede ser de que anden, de que vivan como las personas que no conocen a Dios. No puede ser que tengan los mismos deseos, los mismos propósitos, los mismos anhelos. Les mueve y les hace mariposas en la panza las mismas cosas. El creyente tiene que vivir de una manera diferente porque la vida de Dios está en él. El apóstol Pablo actúa o apela a su autoridad apostólica diciendo: esto les digo y les requiero en el Señor. La palabra que utiliza ahí, requiero, es una palabra muy fuerte. Es les testifico usando a Dios, o les digo usando a Dios como testigo. No pueden andar, no pueden vivir como la gente que vive sin Dios. Y quiero hacer una aclaración. El apóstol dice: no deben andar como los otros gentiles, porque ellos también eran gentiles, nada más que eran gentiles que habían conocido al Señor, es decir, eran no judíos. Esa es la distinción entre un gentil y un no gentil en el contexto de las Escrituras. Era un no judío que había conocido al Señor, así que dice: como los otros gentiles, los que no conocen al Señor, no deben andar como ellos. Y déjame que haga esta aclaración. El apóstol Pablo no está diciendo que todos los no creyentes tienen la clase de vida que él va a anunciar. De hecho, todos nosotros conocemos personas que no conocen al Señor, personas que no son creyentes y que tienen un alto grado de moralidad, son buenos padres, son buenos esposos, son trabajadores honestos, son personas responsables. Así que no está diciendo el apóstol Pablo acerca de que todos los no creyentes son personas malas. Lo que está diciendo: ustedes son diferentes al resto de los creyentes, de los no creyentes, y está estableciendo una generalidad en cuanto a la conducta de las personas que viven
sin conocer al Señor. Es decir, está diciendo que hay una generalidad de los que conocen a Dios en cuanto a su conducta y una generalidad en cuanto a los que no conocen a Dios y la clase de conducta que tienen. Dice que estos gentiles tienen razones por las cuales viven de esa manera. Tienen razones por las cuales no les importa a Dios. Hay razones por las cuales ellos no tienen en cuenta a Dios. Y podríamos simplificar todo esto diciendo, bueno, lo que pasa es que no conocen al Señor. Pero hay razones más profundas de por qué no conocen al Señor. Y va a utilizar varias explicaciones el apóstol Pablo. No voy a meterme en ellas porque es demasiado profundo para un mensaje de un domingo. Pero va a decir algunas cosas. Dice, andan en la vanidad de sus mentes, en los cuentos, en las ilusiones de sus mentes. Andan en la confusión de sus mentes, pensando que andan en la verdad, pero en realidad se han creído una gran mentira. Como dice el libro de Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final termina siendo muerte. Le parece a ellos que esa es la manera en la que hay que vivir. Y usted puede traer a su mente y a su memoria cantidad de gente que usted conoce ahí. Ahí tiene a los que creen en la energía, a los que creen en la madre tierra, a los que creen en la virgen, a los que andan en la vanidad de su mente, creyendo que esa es la verdad. Pero en realidad están equivocados. Y dice que esto ocurre porque tienen el entendimiento en tinieblas, entenebrecido, en oscuridad. Y esto trajo como consecuencias que se vuelvan ajenos a la verdadera vida de Dios. Es decir, no les importa lo que Dios dice, no les importa la voluntad de Dios, porque terminaron cayendo en la ignorancia. La ignorancia en este caso no es la ignorancia que es el resultado de la falta de información o de conocimiento, sino es que es la ignorancia que viene como resultado de no escuchar la verdad, de no tener en cuenta a Dios, de endurecer el corazón. La dureza del corazón. La palabra que utiliza el apóstol Pablo para hablar de la dureza del corazón habla de la palabra porosis. Y la palabra porosis en el original es una palabra muy fuerte porque habla de un tipo de piedra que es mucho más dura que el mármol. Se cree que es la piedra más dura que existe. Dice, su corazón se volvió tan duro. Se volvieron tan cabezas duras, escucharon tantas veces la verdad y tantas veces rechazaron la verdad que sus corazones se volvieron insensibles. Romanos capítulo 1, que es el gran capítulo que habla acerca de cómo el hombre, habiendo conocido la verdad, se fue alejando de Dios, dice lo siguiente: pues habiendo conocido la verdad, habiendo tenido acceso a la verdad, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dice el texto que cuando endurecieron su corazón y cuando comenzaron a no tener a Dios en cuenta, se volvieron insensibles. Perdieron toda sensibilidad. Perder la sensibilidad es no darnos cuenta, no percibir qué cosas dañan nuestra vida, qué cosas nos hacen mal, qué cosas no nos corresponden como hijo de Dios. Eso es lo que ocurre espiritualmente. Me vuelvo tan insensible, me vuelvo tan adepto a aceptar cosas que me hacen mal que termino perdiendo la sensibilidad y después no puedo distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. No siento nada cuando alguien me habla de pecado, no siento nada cuando voy a la iglesia, no siento nada. La sensibilidad se ha perdido completamente. Pero dice el apóstol Pablo, pero esto no es lo que aprendieron cuando escucharon el Evangelio. Esto no es el Evangelio. Y va a poner un condicional, un sí condicional. Si es que en verdad han conocido al Señor. No me voy a cansar de hacer énfasis sobre esto y de alguna manera es el propósito de la serie de mensajes que estoy predicando, porque esto es el centro del Evangelio. La evidencia más clara de que alguien ha nacido de nuevo es los cambios que ha producido el Evangelio en su vida. No porque forzosamente, no porque esforzadamente, no porque juiciosamente o por como castigo adopta cosas que no tiene ganas de hacer, sino que su naturaleza cambió y entonces comienza a sentir rechazo por aquellas cosas que antes amaba. Hubo un cambio de vida, hay un cambio de vida, hay un deseo, hay un rechazo por lo que Dios rechaza y un amor por lo que Dios ama.
De verdad. Aunque todavía luchamos con el pecado, eso es algo y una experiencia que vamos a tener todos nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Todavía luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero ¿qué es lo que mueve nuestro corazón? Dice el apóstol Pablo, eso es un verdadero creyente. Y va a decir lo que aprendieron, lo que escucharon, lo que les enseñaron acerca de Cristo. Como les dije, o como les digo siempre, o como he dicho en varias oportunidades, en este mismo día, domingo, millones de cristianos alrededor del mundo se reunirán en los templos para adorar y cantar al Señor y para ser instruidos por su palabra. En este momento, en esta misma hora, alrededor del mundo, en este mismo día, millones de cristianos están reuniéndose en un lugar para alabar y adorar al Señor junto con nosotros. Muchos de ellos saldrán transformados, saldrán tomando decisiones por la experiencia de un encuentro con Dios o por lo que la palabra de Dios le dijo en ese día o en esa mañana. Pero otros muchos saldrán del lugar sin ninguna decisión. Saldrán del lugar donde se reúnen habiendo escuchado algo y habiendo ocupado 2 horas de su vida en algo diferente, pero continuando con sus vidas como si nada hubiera ocurrido. Dice el versículo 22 en adelante, y con esto quiero darle final o la segunda parte final del mensaje. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, los antiguos hábitos, las antiguas costumbres, lo que hacían en el pasado, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vístanse o vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Lo que va a hacer el apóstol Pablo después de haber planteado el marco teórico, los no creyentes se conducen de esta manera, los creyentes deberían de conducirse de esta otra. La razón por la cual el no creyente vive de esta manera es por estas razones, y el creyente debería vivir de esta otra manera por estas razones. Ahora va a poner las partes prácticas. ¿Cómo debería ser la vida del creyente? Dice, despójense del viejo hombre. Es quitarse voluntariamente todo aquello que traía de mi vieja vida o de mi vida sin Dios. La mejor manera de demostrar que realmente hemos sido libres en Cristo es quitarnos esa ropa, ese ropaje, esa manera de vivir y adoptar la nueva vida en Cristo. Nuevos hábitos, tengo tanto para decir con esto, pero sigo adelante. Nuevos hábitos, nuevas prioridades, nuevo sentido de la vida, nuevos anhelos. Porque todo ha cambiado en nuestra vida. Y no estoy hablando solamente de mi propia experiencia de fe. Estoy hablando de la experiencia de fe de miles de cristianos que he conocido a lo largo de mi vida. Voy a ir rápido para el final de este mensaje. Va a decir algunas cosas el apóstol Pablo con respecto a la vida de un verdadero creyente. El verdadero creyente desecha la mentira, reconoce el valor del hermano y de su iglesia. No se enoja desmedidamente ni guarda rencor a largo plazo, porque sabe que eso le da lugar al diablo. Así dice el versículo 26 y 27, especialmente el 27. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, el perezoso, el holgazán, el vago, el codicioso, el egoísta, ahora que trabaje con esfuerzo y que tenga para compartir con los que necesitan. El que decía malas palabras y su boca era, como decían en mi barrio cuando yo era chico, una boca de letrina, decían. Los chicos no saben ni a qué se refiere eso. El que decía malas palabras y no le importaban las palabras que decía, ahora sus palabras son para edificar y para dar gracia a quienes les está escuchando.
El que desoía la voz del Espíritu Santo y lo entristecía, ahora lo escucha y lo obedece. El que vivía con el corazón amargado, ahora vive con gozo y alegría porque el Señor ha cambiado nuestra tristeza en gozo. El que se enojaba fácilmente, ahora tiene dominio propio. ¿Cuántos se enojaban fácilmente antes de conocer al Señor? Yo era uno, yo levanto la mano porque era uno. El que era dominado por la ira, por la furia, ahora es una persona que vive en paz. El que grita, estoy enumerando lo que dijo el apóstol Pablo en el texto que hemos leído, no estoy inventando. El que gritaba, el que levantaba la voz con facilidad, el que gritaba para comunicarse, ahora puede hablar con calma. Difícil para aquellos de que venimos de familias italianas que todos se... ¡Anda, cómprame el pan! Te decían, ¿no? No me lo puede decir bien, ¿no? A los gritos tenía como otro... El que maldecía ahora habla de manera educada y amable. El que tenía maldad en su corazón ahora tiene bondad. La benignidad, la misericordia y el perdón caracterizan su vida. Si a vos te da lo mismo vivir en pecado o hablar como cualquier cosa o conducirte en la vida, estafar a alguien, sacar provecho del prójimo, si te da lo mismo venir a la iglesia, para vos venir a la iglesia es una carga, de vuelta, tengo que ir, mis papás me llevan por obligación, yo preferiría estar durmiendo, preferiría estar el sábado a la noche, irme aquí, irme allá, si esa es la vida, si eso es lo que tu corazón te está diciendo todo el tiempo y todo lo que haces lo haces por obligación y no por convicción, déjame que te diga esto con mucho amor, probablemente la simiente de Dios todavía no está en tu corazón. Y necesitas de verdad arrepentirte de tu pecado. Dejar de luchar con la religión no te lleva a ningún lado. Dejar de luchar con la religiosidad de un corazón seco. Y dejar que la vida abundante de Dios se apropie de tu corazón. Quizá en este día el Señor, por medio de su Espíritu Santo y de su palabra, te mostró que necesitas entregarle tu vida al Señor. Algunas de las cosas que he mencionado no son una realidad en tu vida y reconoces de que podrías identificarte más con los que nombran en primera instancia, los que viven ajenos a la vida de Dios, que con los que nombran en la segunda instancia. Dice, vuelvo a repetir el texto de Hebreos 3. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy puede ser el día de tu nuevo nacimiento. Hoy puede ser el día de tu milagro.